Vamos a empezar la sesión de la segunda parte. Como Aitana y Pedro, Atilana y Pedro se tienen que marchar por imperativos familiares muy convenientes para el futuro de la especie, que por fin alguien se ocupe de estos asuntos, a la 1:30, hemos pedido entonces a Pedro Carlos González Cuevas y a Atilana que hagan ellos dos las intervenciones seguidas. Como hay temas que van a estar conectados, después empezamos el debate. Procuraremos que las primeras cuestiones o preguntas aparezcan más para Atilana, después las que vayan para Pedro, porque ya tendremos más tiempo, porque ellos se tienen que ir sobre la 1:30 hasta las 2 o 2 y pico, y de todas maneras el debate sigue después con el vídeo que veamos por la tarde de Gustavo Bueno, con lo cual allí cuestiones que queden se pueden plantear después en ese momento. Bueno, pues si os parece, empezamos entonces con Atilana. Ya nos ha puesto el lino antes entre el ego trascendental, el imperio español, la preocupación por España, ya estamos conectados con el asunto. Entonces, Atilana, que nos va a hablar sobre la preocupación de Bueno por España a partir de determinado momento, y después Pedro Carlos González Cuevas, que es profesor aquí de Historia del Pensamiento Político Español y que ha trabajado pues, muchas de estas cuestiones de Ramiro de Maeztu, Acción Española, en fin, Gonzalo Fernández de la Mora, de la generación de Gustavo Bueno, ha trabajado, conoce muy bien tanto la perspectiva generacional como la perspectiva de la historia del pensamiento español. Atilana. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por vuestra invitación. Es, en primer lugar, lo que quiero decir, mi agradecimiento por invitarme a este seminario de homenaje a Gustavo Bueno, a Francisco Martínez, a Antonio García Santesmases, como se ha recordado al principio, viejo amigo de los encuentros de Nódulo Materialista, y por supuesto es un honor esta invitación para mí. El asunto, España como idea, es el título que yo he querido dar, por supuesto reconociendo que este problema es uno de los centrales del materialismo filosófico, pero además con la intención de presentar sobre todo la crítica o de alguna manera para enfrentarme a esta posición que ya ha salido en el debate anterior acerca de la idea de que hay un antes y un después de España frente a Europa. Bueno, si pensar es pensar contra alguien, esto se está diciendo mucho, pues yo no voy a decir contra alguien, sino contra esa posición que afirmaría que España frente a Europa supone una segunda navegación en donde se abandona los intereses que serían más filosóficos de la teoría del cierre categorial frente a la ideología, frente a la política, lo que supone ideología sería como un descenso o una forma de aparcar asuntos que en un principio, en la primera parte de la trayectoria filosófica de Gustavo Bueno, pues había ocupado el problema de la ciencia. Bueno, esta posición que tienen algunos profesores, que tienen algunos estudiosos, realmente se podría venir abajo simplemente con un documento, y es la entrevista que le hace Fernando Sánchez Dragó, creo recordar que a 100 años de la muerte de Franco, ¿puede ser? 100 años de la muerte, 100 días, 100 días de la muerte de Franco, ¿no? Pues el vídeo está en internet, es una entrevista de Fernando Sánchez Dragó que se ve en blanco y negro, un bueno jovencísimo, y ahí está presente el problema de España de una manera tan clara, tan meridiana, donde se anuncian tantos artículos posteriores importantísimos, pues España en un tiempo de silencio, la teoría del paréntesis que se abre y se cierra, toda la crítica a la forma en la que la filosofía española ha adoptado esa posición servil frente a la ideología alemana o la teoría de que los filósofos españoles pues, hacen filosofía traduciendo a filósofos alemanes. Es decir, y en esos años, 1975-76, serían los años fuertes de esa escuela de Oviedo que se está forjando precisamente en torno a la crítica de las ciencias, donde se está elaborando la teoría del cierre categorial. Quiero decir que ese solo documento tendría que ser una objeción ante la cual tuvieran que responder aquellos que sostienen que Bueno da un giro en España frente a Europa. Evidentemente, como todo supone un proceso y según la idea de filosofía que sostiene el materialismo filosófico como saber de segundo grado, que Lino Camprubí ha dicho muy bien, ¿no?, en la intervención que ha tenido en el comentario a la conferencia de Pedro, como la filosofía es un saber de segundo grado, pues evidentemente España como idea quiere subrayar esta condición de la idea de idea que tiene el materialismo filosófico. A ver si me explico. Evidentemente España como idea
lo que presenta Bueno en España frente a Europa es la idea de España frente a los conceptos. Es decir, contando con lo que sería la idea fundamental de la teoría del cierre categorial, que es la diferencia entre categorías e ideas. Y si se puede hablar de España como idea, desde luego es por la crítica de los conceptos que previamente, como saberes positivos de primer grado, se han tenido que realizar ya no en la filosofía de Bueno, como si fuese un asunto personal, ¿no? De que él antes ha estado estudiando y entonces ya luego puede hablar de... No, sino en la propia realidad histórica que se va forjando, diríamos, de modo conceptual, categorial, y que en ese sentido, cuando España se hace idea, o sea, cuando se puede hablar de la idea de España, es cuando esa conformación, vamos a llamarla política, todavía conceptual, desborda sus límites y es así como entonces hay que reconocerle su carácter ideal. Y entonces, ¿ideal en qué sentido? Nos suena idealista por el propio español, ¿no? Cuando se habla de la idea de algo parece que es mental. Entonces, también muy bien Pedro Insua por esta crítica que ha presentado fundamental del materialismo filosófico al mentalismo. Cuando se habla de la idea de España parece que es la idea que tiene uno. De hecho, en los debates políticos esto se oye todos los días, ¿no? Es mi idea de España. Bueno, y entonces desde el materialismo filosófico tendríamos que decirle, no, pues no es que es la suya, es que es la que es la idea objetiva. Entonces, esta idea de España es una idea platónica, es una idea como realidad objetiva. Por tanto, como necesariamente construida en virtud de la crítica conceptual que no hace uno subjetivamente, sino que hace la propia realidad, en este caso la realidad histórica. Es decir, que España como idea frente a España como concepto necesariamente plural, que pudiéramos decir geográfico, político, económico, es decir, todo aquello que supone España, no previamente, sino al compás de su constitución como idea. Esto está explicado, desde luego, con todo lujo del desarrollo del materialismo en España frente a Europa, pero no se puede hablar entonces de una segunda navegación o de un olvido de la teoría del cierre categorial o de una elección por la ideología por parte de Bueno, cuando no se puede entender la idea de España si no se tiene claro lo que son las categorías, precisamente lo que presenta la idea de ciencia, ¿no? Entonces, España como idea frente a España como concepto, que Bueno presenta totalmente, es decir, sin ningún género de dudas, ya en el artículo España. Entonces, si tuviéramos que decir dónde está esto explicado de manera que se pueda ver esta diferencia entre España en un sentido categorial, conceptual, los problemas de España, que decía Bueno en plural, en el artículo España, en España frente a Europa, y yo me voy a remitir también al artículo publicado en el Catoplepas que se llama Adiós Cádiz, con motivo de la conmemoración de 1812, Adiós Cádiz. Hay, Bueno, sobre la idea de imperio, hace unos apuntes muy importantes que, como todo lo que hacía, siempre decía algo nuevo, ¿no? O sea, yo creo que no hay escrito, no hay artículo en donde Bueno pues no suponga una matización, una aportación a lo que ya estaba publicado previamente. Entonces, en Adiós Cádiz creo que hay un asunto muy importante, además en relación con el tema que tenemos estos días tan presente en las noticias, como es la secesión de Cataluña. Yo por eso quería empezar por ahí. España como idea frente a España como concepto. Esto es lo que presenta en el artículo España cuando habla de los problemas de España y el problema de España. Problemas, España tiene muchos, de carácter conceptual, entonces científico, diríamos, que se pueden tratar. Claro, ¿se pueden tratar con esa asepsia que podríamos decir científica? Pues no. Este es el problema, vamos, el problema. La cuestión es que quien no quiere ver el problema de España querría que los problemas de España se pudieran resolver de modo categorial. España es miembro de la Unión Europea, ya está, es miembro de la Unión Europea. ¿Qué problema hay? ¿No? Jurídicamente está todo claro. Es un miembro de número, tiene tal. Esta es la visión que creo que se está teniendo en estos días con el asunto de Cataluña, ¿no? Todo se resuelve en Europa. Al final, la principal justificación para defender España no es para defender España, sino es para defender a España en tanto que miembro de la Unión Europea. Porque hay unas leyes establecidas, porque hay unos principios,
Y claro, el principio de la defensa de la ley está muy bien. Desde luego, es fundamental. O sea, eso es Platón, absolutamente, la apología de Sócrates, ¿no? Yo tengo que ir a la muerte, o sea, me tengo que beber la cicuta, por supuesto. O sea, ¿quién voy a ser yo para considerar que puedo estar por encima de la ley? Pero claro, una ley en la ciudad que se remite a una realidad. Y esta es la diferencia entre la Constitución escrita y la Constitución en el sentido ontológico como sístasis, ¿no? Que dice, bueno, si uno habla de la ley sabiendo que esta ley responde a una Constitución real, histórica, esta que estábamos diciendo antes, no hay problema. Cuando uno se encierra en la ley o se acoge a la ley para entenderla en un sentido juridicista, de tal manera que se dice hay que cambiar la ley, simplemente hay que reformar la Constitución. No hay ningún problema. El problema que tienen en Cataluña es que se quieren saltar la ley. Bueno, pues claro, ahí se quedan a medio camino, porque entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues es que, claro, la reforma de la Constitución implica que tiene que haber una mayoría en el Parlamento, que no sé qué, que no sé cuántos, te salen con toda la retahíla de condiciones jurídicas para ver cómo se puede reformar la Constitución, luego no va a salir, ¿no? O sea, luego no puede ser. Bueno, pero ¿y si pudiese ser? Esa es la cuestión, ¿no? Cuando se dice, no, es que claro, para que Cataluña se independice tendría que celebrarse un referéndum ilegal. Vale, pero es que la propia Constitución, y entonces vamos a ontológica, la propia Constitución real impide que tal ceremonia jurídica tuviera sentido. Y si se hace, es que entonces no se está respondiendo a la realidad. Pero bueno, lo que decía es que en estos días, como estamos con el asunto de Cataluña, hay pendientes, ¿no? Y verdaderamente resulta la ausencia de bueno, quiero decir, el hecho de que haya fallecido, pues hace ver la importancia que tiene la obra, porque verdaderamente todo esto que está sucediendo lo estamos entendiendo en la medida en que él ya ha dejado el instrumental para poderlo entender, para poderlo analizar. Entonces, más que notar su ausencia, lo que se nota es su presencia. O sea, es que es increíble cómo todo lo que ha dicho bueno, pues no sé, lo último que últimamente he leído, el 2013, dices, si es que todo lo que está sucediendo, esto ya estaba visto, pero es que estaba visto en el 1998, 1999 en España frente a Europa tan perfectamente que bueno, pues que se está viendo lo que pasa. Entonces decía yo, España como idea frente a España como concepto, es decir, la reivindicación del problema en singular de España frente a los problemas. Y no porque se elija la metafísica, o sea, no porque yo quiera remitirme a la idea. Cuando esta idea desde el materialismo filosófico se entiende siempre como crítica de los conceptos y por tanto no nos podemos desembarazar ni muchísimo menos de esa realidad política, historia, geográfica que son los problemas de España. Es decir, por si acaso hay alguna duda, en ningún momento Gustavo Bueno ha dicho que para que España pudiera ser esa idea hubiera que salir de la Unión Europea o tuviera que abandonar la preocupación por la economía o tuviera que no guardar sus fronteras. Es decir, no hay que elegir entre la metafísica, la ideología y la realidad conceptual. No, es que la idea precisamente brota de los conflictos entre los conceptos. Y cuando esos conflictos son tales que te obligan a remitirte a ese plano ideal y tienes que apelar al problema de España para entender lo que está pasando, ahí entonces estamos hablando de una idea en un sentido crítico, platónico, ¿no? Porque esta es la cuestión. Ante el problema de la secesión de Cataluña, para situarlo en lo que estamos escuchando estos días, pues la metafísica está constantemente apareciendo por todos lados, ¿no? Están aquellos que consideran que España es eterna, entonces no pasa nada, ¿no? España se mantendrá incólume si Cataluña se independiza, caso de que pueda tener lugar semejante accidente histórico, porque al final, bueno, España es una idea, en este sentido metafísico, ¿no? España se va a mantener, es eterna. O por otro, que suele ser lo más habitual, de bueno, ¿qué pasa? Pues si España se descompone, si desaparece, al final nada es eterno. Entonces, esto me he encontrado muchas veces, ¿no?, con esta posición, y de hecho yo creo que ustedes también, cuando dicen, bueno, pero a ver, si al final todos los imperios perecen, todo nace, todos los imperios suben y caen, ¿qué problema hay en que España desapareciese?
¿Cuál es el problema? ¿Que Cataluña se independiza? Pues bueno, pues al final España es una construcción humana pues destinada a desaparecer y ¿qué necesidad hay de impedir que tal cosa ocurra? Si Cataluña tiene esa vocación de tener su propio destino. Y claro, estas son dos posturas metafísicas que están entendiendo precisamente la idea de España, en este sentido que hemos dicho, desconectada de los conceptos de la realidad, desconectada absolutamente. Entonces, la idea de España crítica, la idea de España de Gustavo Bueno, presenta la cuestión de la unidad de España, por tanto, lo que se juega con la independencia de Cataluña, ¿no? Su fragmentación es la ruptura de esta unidad, según la identidad desde la cual analicemos dicha unidad. Esto está en la primera parte de España frente a Europa explicado perfectamente, ¿no? La diferencia entre la unidad y la identidad. Si no sabemos qué es España, o si la identidad, o si le damos una identidad conceptual, vamos a decir, miembro de número del Club Europeo, nación canónica, por tanto una nación más con asiento en la ONU, la secesión de Cataluña es muy diferente, que si se le otorga la identidad que propiamente desde España frente a Europa se considera que es, ¿no? España es, antes que una nación canónica, un imperio. Y es una realidad histórica forjada según una idea, ¿no?, de imperio universal, que evidentemente pues hace que la secesión de Cataluña pues pueda verse de una manera muy relativa. Es decir, no tendría por qué considerarse rota la unidad de España, o no se acaba España por el hecho de que una parte suya, de hecho en este artículo al que he dicho que quería remitirme, a Dios Cádiz, se habla de una parte gangrenada, que como tal parte gangrenada de un organismo puede perfectamente amputarse. Es decir, si es tal, si es esa ruptura tan inminente, tan necesaria, no habría por qué perderse la identidad de España. En todo caso, pierde Cataluña su condición de parte de España, por tanto, parte formal de la historia universal, que, pues diríamos, pues ¿qué se le va a hacer?, ¿no? ¿Que quieren pertenecer a otra nación, ser absorbidos por Francia? Bueno, pues muy bien. Será la única manera en la que Cataluña, o el País Vasco, o cualquier parte que fuese, pudiera pertenecer a lo que llamamos pues, una parte formal de la historia universal. En todo caso, si se restringe esa condición de Cataluña a, como decimos, pues, a simplemente una realidad antropológica, etnológica, pues no pasa nada. Esta es la cuestión. Es decir, porque no se puede entender la unidad de España si no se le dota de una identidad. Y esta es la cuestión, ¿no? ¿Qué es España? Esta es la pregunta. Y esto es lo que se responde en España frente a Europa. Estos dos modos de pensar la identidad, pues vemos que hacen que la secesión de una parte de ella pues se interprete de manera muy diferente. ¿Cuál es el modo según el cual Gustavo Bueno cree que se puede abordar la cuestión de la identidad? Pues como hemos dicho, esta diferencia, Bueno la presenta a través de los o bien esquemas distributivos o bien esquemas atributivos, ¿no? Cuando se piensa en este sentido España como parte de la Unión Europea o como parte del conjunto de las naciones, se están usando esquemas distributivos. Pero cuando se usa el esquema atributivo, en el que España es una parte, primero, del Imperio Romano, ¿no?, como Hispania, que por supuesto todavía no es España, pero que ya está otorgándole esa condición de formar parte de un imperio. Realmente la Constitución de España obedece a la norma del Imperio Romano, solo que de forma negativa. Es decir, esta norma de Constitución del Imperio Romano, del que España formó parte, no España, ¿no?, del que Hispania formaba parte como una parte formal, viene a ser aquella que dice que todos los habitantes, más allá de un río, más allá del mar, porque es el Mare Nostrum, ¿no?, tienen que ser romanos, ¿no? O sea, el Imperio Romano tenía como norma una condición cerrada. Por eso seguimos con la distinción entre categorías e ideas. Cuando esta norma de imperio cerrado volcado hacia el Mediterráneo, únicamente preocupado de que sean los bordes, que sean los limes del imperio los que están habitados por romanos, y más allá está la barbarie, se invierte
como norma de constitución del Imperio Español, y lo que dice es más allá del río, más allá del océano, tiene que constituirse un imperio universal. Y entonces esos bordes ya se suspenden, ya no hay frontera. La frontera es indefinida. Claro, aquí la cuestión de cuándo empieza España es fundamental, porque si esta es la norma de constitución del Imperio Español, es porque, bueno, según esta identidad, no sitúa a España, por supuesto, ni como provincia del Imperio Romano, ni como el reino visigodo, sino frente al Islam. Y es esa respuesta del reino asturiano ante el avance de un imperio, él mismo también universal, lo que hace que su constitución se vaya generando de esta manera. Y así, terminada la Reconquista, el hecho de que se descubra América, que evidentemente no se iba a descubrir América porque es un anacronismo, lo que se pensaba era continuar, ¿no?, con esa reconquista sobre el Islam, ¿no?, desbordando la frontera para poder recubrir al Islam. O sea, como decía, bueno, pillar a los turcos por la espalda. Se encuentra América y ahí está la razón fundamental por la que se puede hablar de un imperio universal, efectivo. Y esto lo dice más claro en este artículo que hicimos de Adiós Cádiz, ¿no? El primer imperio universal positivo. Porque de alguna manera las 5 acepciones de imperio que se ofrecen en España frente a Europa recogen esta diferencia que estamos presentando entre imperio en el sentido diapolítico, categorial, histórico, historia fenoménica, y el sentido filosófico. Por cierto, muy importante también, reconociendo como concepto también el teológico, porque, y esto también me sirve lo que ha dicho Pedro, cuando Dios es el cierre del mundo, cuando Dios es esa conciencia que conmensura, de alguna manera la metafísica cristiana, la metafísica teológica, la teología, está pensando categorialmente al mundo, está haciendo, en el fondo, que la realidad, en cuanto que se domina, no se totaliza, pues estaría considerado como una sola categoría. Claro, es por eso, por la razón por la que el proyecto de Matesis Universalis está ligado a la metafísica. O sea, no es absurdo, no es irracional pensar que el proyecto de ciencia unificada, por cierto, también ligado al Círculo de Viena, ¿no?, el proyecto de ciencia unificada tenga que ver con esta concepción metafísica de la realidad como un todo, puesto que al final esa conciencia que era Dios permanece en la filosofía moderna, como ha dicho Pedro, con la inversión teológica, con el proyecto de totalizar científicamente la realidad, ¿no? Entonces, el concepto de imperio como metapolítico, dice, bueno, ¿no?, el concepto de imperio que todavía considera que Dios es la conciencia que conmensura, es conceptual, es teológico, es conceptual. El imperio filosófico, entonces, es la crítica del teológico. El imperio filosófico es la idea de imperio que reconoce que dicho proyecto es imposible, pero que aún así es en el recorrido cuando esto se demuestra imposible, y de ahí sus efectos, es decir, sus efectos críticos para la historia universal. Como no quiero seguir sin haber por lo menos reconocido estos 5 conceptos de estas 5 acepciones de imperio, por si acaso alguien no las recuerda, pues en primer lugar, imperio es el imperio subjetivo, ¿no?, el poder de un general, el imperio, ¿no? De hecho, se usa todavía en español en cierto modo, ¿no?, es de esta acepción de imperio. El segundo sigue siendo el imperio subjetivo, pero ya es el imperio militar. El tercero es el imperio que llama, bueno, diapolítico frente a meta, que será el siguiente, el teológico al que me he referido antes, porque se da a través de digamos, de las relaciones entre estados, que harían que no hubiera una nueva plataforma desde la cual analizar este proceso. Es decir, que son los imperios en el sentido histórico categorial, ¿no?, tal como se hablaría de los imperios históricamente sin mayor problema, sin distinguir, por cierto, entonces entre imperios depredadores y generadores. Porque realmente lo que implica la idea de España como imperio es esta distinción, ¿no?, entre lo que significa meramente controlar a otros estados o desbordar, ¿no?, esta condición de simplemente control político a la idea en la que no se necesitaría dicho control o dicha superioridad de un estado sobre otro, porque se habría realizado lo que sería la totalización del dominio del mundo.
Y esto es lo que es imposible. Y esto, es decir, y por eso es increíble que a Bueno se le pueda haber relacionado con el franquismo o con José Antonio o con Ramiro Ledesma Ramos cuando la idea de imperio es imposible. Es decir, es que no se puede decir más claro. Es como la idea de Dios. O sea, es como aquel que dijera, bueno, como Bueno escribe sobre Dios, cree en Dios. Pues es lo mismo. No, como Bueno habla del imperio, cree en el imperio. Pero qué absurdo más... Es que no lo entiendo. Bueno, no lo han leído, simplemente. O no les ha servido de nada leerlo. O sea, quiero decir que la idea de imperio filosófico es la idea de un imposible, de la misma naturaleza que la ley de inercia, pero que no por eso no se necesita para poder analizar, las situaciones reales. Entonces, ¿qué pasaba en España en el siglo XVI como para que se tuviese, diríamos, esa construcción en marcha sin desistir, ¿no? O de esa manera tan tenaz, ¿no? Según ese ortograma de siglos, que es así llama Bueno, ¿no? A ese modo de constitución del Imperio Español siglo tras siglo, ¿no? Ortograma, es decir, un programa político que se mantiene de forma secular a lo largo del tiempo, que no ceja, digamos, en su desbordamiento de las fronteras. ¿Cómo es posible? Pues evidentemente sin la idea del concepto metapolítico de imperio es imposible. Es que esa idea estaba funcionando. Y cuando funciona, ¿qué quiere decir? Pues que engranaba con la realidad. Y aquí, por eso, la diferencia, ¿no?, en la consideración de la teología como una metafísica o una manera de entender determinadas realidades que de otro modo no se hubieran podido realizar, es fundamental. Porque claro, ¿cuándo podemos decir que el imperio es imposible o que dicha realidad se ha fraguado desde esos esquemas, pero de tal manera que su realización implica su finitud o dialécticamente su acabamiento? Pues solamente en el recorrido histórico. Claro, hace falta, no es que haga falta una concepción dialéctica, es que solamente desde una concepción metafísica de la historia puede entenderse que esto se podía haber visto antes. o que, claro, pues las mentes obtusas de los católicos que pensaban que tenían que evangelizar a todos los hombres, pues en el fondo eran imperialistas, pues como diríamos, claro, antidemocráticos. Y es que al final es eso. O sea, al final es que el fundamentalismo democrático tan presente, pues como diríamos, tan imposible casi de librarnos de él desde cualquier aspecto, también está en los propios historiadores, también está en la propia concepción de la historia. Y esto lo decía Bueno respecto al antiguo régimen, ¿no? También creo que está en ese artículo que digo de Cádiz, ¿no? Cuando se entiende el antiguo régimen como todo lo que hay antes de la Revolución Francesa, claro, es como un saco sin fondo, es el antiguo régimen. Pues esto es lo mismo, lo antidemocrático es todo lo anterior a la democracia. Y escuchamos que España lleva 40 años de vida democrática que hay que preservar, porque la Constitución española fue la primera que por fin dio a los españoles una vida en paz. Claro, dice Gustavo Bueno, sí, con los muertos de ETA. O sea, una vida en paz, pero para los que estamos todavía vivos, pero para los que están muertos, menuda vida en paz, ¿no? O sea, ¿cuántos muertos de ETA han hecho falta para que podamos hablar de la paz de los 40 años? Bueno, en fin. Entonces, ¿qué sucede? Pues que, igual que con el antiguo régimen, lo antidemocrático de esta concepción, digamos, de la evangelización a toda costa, lo que está dejando de considerar es que realidades positivas, por tanto conceptuales, vayamos otra vez al primer grado, se construyeron gracias a esa ideología, podemos decir ahora, o a ese concepto metapolítico de imperio. Bueno, la realidad es que, como hemos dicho, esa norma generadora venía a ser la de reproducir España allá donde hubiese tierra y habitantes, y por tanto considerarlos de igual a igual respecto al Estado originario. Es decir, esto que hemos dicho, la situación en la cual el conquistador se hace igual al conquistado. Eso conseguido, diríamos, esa es la realidad de la hispanidad. Eso es la hispanidad, ¿no? Esa situación en la cual
evidentemente no tiene sentido reivindicar el imperio como una realidad que hubiera que levantar, ¿no? Como si hubiera que revivir aquello, porque es absurdo, porque está realizado. Ahora el problema, por eso decía que en la confusión política en la que vivimos esto no se ve, pero Gustavo Bueno creo que lo dice clarísimo, el problema es conservar lo que ya está hecho, y las razones que hay para destruirlo. Porque entonces vamos a esa posición, que es la que suele ser habitual, cuando se dice, bueno, oye, España, ¿qué más da? Si independiente Cataluña, oye, pues bueno, a ver, el Imperio Romano cayó, todo acabará. ¿Qué preocupación? Pues bueno, pues si se acaba, pues se acaba. No, el problema no es que se acabe, por supuesto. Eso es como si yo, porque voy a morir, le dejo a un asesino a que me mate, porque total me voy a morir, más tarde, más temprano, pues quieren, oye, te doy el gusto de matarme, ¿no? No, si el problema no es que se acabe España, el problema es con qué razones se quiere destruir. Y ese es el kit. Y eso es lo que es absurdo. Que sean, intento citar literalmente, ¿no?, los miasmas generados por la ideología alemana, el mito de la cultura fundamentalmente, que sean las poderosas razones que se usan para destruir una realidad histórica que no hay por qué. Ese es el asunto. Por eso, razones que digamos que caen del lado de España frente a Europa, ¿no? Cuando se dice en nuestros días, muy bien dicho también Pedro Isroa tiene mucho que decir en esto, qué absurdo que fuerzas políticas de izquierda puedan aliarse con el nacionalismo. Totalmente de acuerdo, pero precisamente por esto. Es decir, ¿qué habría que reivindicar del Imperio Español? Muchas cosas desde la izquierda. Esta negación de la frontera, o sea, esta norma generadora de absorción de poblaciones a la civilización, consiguiendo que pueda haber, en la medida de lo posible, por supuesto, una realidad como es la hispanidad, frente a otros imperios, frente a la realidad de otros estados que en absoluto conocen lo que es la idea de persona. Por ejemplo, antes que hablábamos del Islam, ¿no? No existe la idea de persona, no existe la idea de persona en el Islam. Es del cristianismo. Evidentemente nosotros desde el materialismo filosófico no vamos a reivindicar la idea de persona cristiana, no, reivindicamos la idea de persona del materialismo filosófico. Pero lo que no podemos es ser tan imbéciles históricos como para no darnos cuenta de lo que supuso el cristianismo de forma material, real, conceptual. Es decir, la fabricación, la constitución de leyes, de puentes, de caminos, de alcantarillado, todo esto que podría resumirse cómicamente en ese diálogo de los Monty Python, ¿no? Que debemos al Imperio Romano, ¿no? Entonces, se ha hecho, por cierto, y Tony Cantó es uno de los protagonistas, se ha hecho una versión de esta escena tan cómica de los Monty Python a propósito de Cataluña, y Tony Cantó, pues claro, ya lo conocen ustedes, supongo, ¿no? El diputado por Ciudadanos, pues es uno de estos, ¿no? Que dice, bueno, ¿qué ha hecho España por Barcelona? ¿Qué ha hecho España por Cataluña? ¿No? Entonces, bueno, las Olimpiadas, bueno, sí, tal, bueno, pues eso. Pues dirían, ¿qué ha hecho España? Como para poder ser reivindicada desde la izquierda. Hombre, desde la izquierda, ¿desde qué izquierda? Hombre, al menos, diríamos nosotros, desde esa izquierda que no puede renunciar a la idea de que el género humano pueda ser visto al menos desde una parte de la humanidad. Es decir, a considerar como partes de la humanidad determinadas regiones por cuyo destino nos preocupamos. O sea, simplemente, aunque solamente sea por supervivencia, aunque solamente sea por, como hemos dicho, conservar lo que ya está hecho. Y esto de conservar lo que ya está hecho, como decimos, si quiere ser visto desde los progresistas como algo conservador, es porque en el fondo no se están dando cuenta de que aquello contra lo que estamos es contra las razones por las que se quiere destruir. Que esto es lo que es fundamental. Si la secesión de Cataluña se produce en virtud del mito de la cultura, que hace creer a una parte de los españoles que son superiores a los demás porque tienen una lengua, porque tienen una cultura que conservar, eso es basura filosófica, así de claro. Y eso hay que deshacerlo. Y esa es la labor que Bueno consideró que era la que tenía que realizar la filosofía, deshacer los mitos. No puede hacer más, pero tampoco puede, pero hay que hacerlo. Entonces, hay que saber, para aquellos que de forma tolerante
considerarían que la defensa de la unidad de España es algo arcaico, es algo anacrónico, de derechas, conservador, antiguo régimen. Hay que saber que las razones que esgrimimos desde el materialismo filosófico es contra razones precisamente que habría que considerar depredadoras, ¿no? de imperialismos propios del imperialismo depredador, como es del Tercer Reich, esto que ha dicho Pedro, ¿no? Si es que son ideas, diríamos, que todavía están presentes en Europa y que ha dejado el Tercer Reich como los huevos, como las semillas para que en algún momento puedan florecer. Porque, bueno, también es verdad, los nazis lo tenían claro. O sea, los nazis, otra cosa no serían, pero perseverantes hasta el final. Entonces, esto de pedir perdón, vamos, o sea, pero qué absurdo. En todo caso, podrían camuflarse para seguir viviendo, podrían querer pues, no ser ahorcados, evidentemente, pero vamos, un nazi con 90 años ¿te va a pedir perdón? No, hombre, no. En todo caso, se han preocupado de que sus semillas permanezcan y aquí están floreciendo. Es decir, y lo más triste de todo es que en España florecen y se dice que somos intolerantes por querer combatir esa semilla de la barbarie. La semilla de la barbarie, por cierto, el libro de Enrique Moradiellos sobre el Holocausto, es la semilla de la barbarie. ¿Cómo llamaba esto Gustavo Bueno en el mito de la cultura? Una refluencia bárbara. El mito de la cultura, lo que produce en las sociedades actuales, es una refluencia del estado en el que se encontraba la humanidad cuando estaba, no fragmentada, porque fragmentada ya está visto como rota, no, es que no había, es que no podía haber humanidad. No la hay ni hoy, precisamente por esto, porque decimos, porque es un mito esa totalidad atributiva de la humanidad, pero lo que sí ha habido ha sido proyectos políticos que han querido, desde una parte, considerar al resto como posibles miembros de ese Estado imperialista. Eso sí lo ha habido. Entonces, lo que no podemos es creer que no lo haya habido. Eso es lo que es absurdo. Y encima, en función de ideas que no solamente abogarían por el mantenimiento de estas estructuras políticas, sino por la refluencia a estados de barbarie en donde hay humanos que reconocen a otros como animales o como seres inferiores, como no dignos de hablar en mi lengua o como no dignos de que aquello que yo diga se entienda. Y esto es lo más clamoroso, Rufino Salguero, por cierto, que ayer está aquí presente, ayer pasó una noticia muy bonita para esto, ¿no? Unos niños en Estados Unidos hispanos estaban hablando entre clase y clase, que no era en la clase, en el recreo, estaban hablando de sus cosas y la profesora, evidentemente, pues un estadounidense nativa de varios apellidos, les dijo que hablasen en americano. Y les prohibió hablar en español. ¿Qué hicieron esos niños? Como los españoles en Cataluña acogotarse y tal. No fueron a clase. Reivindicaron poder hablar en español y le dijeron que era una racista a la profesora. Y la profesora ha tenido que enmendar la plana. Si eso hubiese pasado en Cataluña, cuando empezaron a decir no se rotule en castellano, no se puede hablar en castellano, si eso hubiera pasado, no hubiera seguido adelante. Entonces, esta es la responsabilidad. Aquí se ve claramente la idea de persona, la responsabilidad. O sea, evidentemente tú te puedes tragar esa basura. Ya lo estamos viendo, te la puedes tragar. Pero ¿qué necesidad hay? O sea, ¿qué necesidad hay de tragarte que tú no puedes usar tu lengua porque estás en un país a proyectar, es decir, a una nación a conquistar, digamos como proyecto aureolar, que diría Gustavo Bueno, que ni siquiera existe, pero que tal proyecto ya empieza por impedirte hablar en tu lengua en tu país. Hombre, es que es insólito. Entonces, esta visión negativa, crítica de la filosofía, pues muchas veces se malentiende y parece que la filosofía no tiene nada que hacer. Y es todo lo contrario. Es que, por definición, este segundo grado se entiende como la tarea de constantemente impedir que aquello que es absurdo, que es ridículo, que supone destruir por razones, diríamos, menos potentes o menos poderosas racionalmente que otras, se deje hacer. Y en España, yo creo que Gustavo Bueno lo ha demostrado, lo hizo, ha creado una escuela que además, gracias al español, ha desbordado sus fronteras, ya desde un principio, porque evidentemente el español lo permitía, pero
la cosa está abierta y yo creo que incluso habría razones para pensar que cuando hablaba de la lengua como una de las reliquias vivas del Imperio Español más importantes y que hará que realmente pues, acabar con España sea muy difícil, si no imposible, ¿no? En este sentido que decimos de estas reliquias están vivas y permanecen a pesar de estos proyectos absurdos de secesión. Si es desde esta identidad que queremos dar a España, desde España frente a Europa, de España como miembro de la hispanidad, la secesión de Cataluña significa poco. O sea, significa la pérdida por parte de unos españoles de esta pertenencia a esta comunidad de la cual podemos estar orgullosos de pertenecer, pero nada más. Es decir, la desgracia será para nosotros, por supuesto, ¿no? Por ver cómo ideas, como decimos, bárbaras, pues se han implantado en nuestro propio país, pero probablemente, en caso de que así sucediese, esto haría, como yo creo que está pasando, aunque bueno, decirlo así es un poco precipitado, ¿no? Pero yo creo que se está respondiendo. Y eso que a veces parecía, ¿no? que la gente pues, estaba tan absolutamente, pues, vamos a decir, anestesiada con el fundamentalismo democrático, era incapaz de responder, y no, y se está respondiendo. Y estamos escuchando cosas que nosotros solamente habíamos escuchado a Gustavo Bueno o habíamos leído en sus libros. La verdad, a mí me sorprende. Me sorprende que se estén llegando a decir cosas, incluso por partidos políticos que no se hubiese esperado, pues cosas del tenor de lo que estamos diciendo aquí, ¿no? En ese sentido, también a mí me sorprendió el que en una conferencia que dio Gustavo Bueno titulada España como nación, 7 años después de la conferencia de España, ¿no? Me he referido a estas tres obras, el artículo de España, España frente a Europa, claro, el libro, y Adiós Cádiz, pero hay una conferencia que es España como nación, que termina hablando de la lengua, ¿no? de cómo esa visión del español, esa visión está incorporada en la lengua. Entonces, esa norma generadora que hace que el español suponga una visión de la realidad conquistada o diríamos constituida en virtud de no considerar digamos el límite de unas fronteras, sino intentar asimilar todo aquello que sea asimilable, está en la propia lengua. Y me sorprendió, digo, al final de esta conferencia, lo que quería decir, España como nación, por el hecho de que Bueno viese en la lengua la persistencia del Imperio Español o de esta realidad del Imperio Español. Y quería traer a colación, yo lo tengo en una tarjeta, un fragmento de un soneto de Unamuno que dice exactamente esto. Entonces me parecía muy bonito que después de una demostración tan poderosa como que es la de España frente a Europa, y que Bueno concluya con esa idea de la lengua, estuviese recogido en un poema de Unamuno, así tal cual, ¿no? Esta reliquia del español como el mayor baluarte de esta realidad histórica. Termino con ello. Dice: la sangre de mi espíritu es mi lengua, y mi patria es allí donde resuene, soberano su verbo que no amengua, su voz por mucho que ambos mundos llene. Esta es la idea, ¿no? Mi lengua, perdón, la sangre de mi espíritu es mi lengua, mi patria es allí donde resuene, mi patria es allí donde resuene. ¿Podríamos considerar la unidad de España como una unidad dogmática, de manera que la secesión de alguna de sus partes impidiese esto? No. No. De hecho, en Estados Unidos pues, se habla español de una manera cada vez más creciente. Entonces, el problema lo tienen los WASP, ¿no? que están viendo la pujanza de esta realidad de la hispanidad. Pues nuestra patria es allí donde resuene. Pues diríamos, pues puede que tengamos nuevas patrias que ganar, nuevos territorios que conquistar y no nos estamos enterando. Así que, bueno, esto es lo que quería decir.